desgraciado. Oye, yo agarré, desgraciado. ¿Cómo le vas a meter la película? ¿Y sabes qué me dijo? ¿Sabes qué me dijo ese desgraciado? ¿Sabes qué me dijo ese desgraciado? ¿Sabes qué me dijo ese desgraciado? Eso no es nada. Oye, ¿sabes qué me dijo? ¿Sabes qué me dijo ese desgraciado? Buenas noches, queridos alumnos. Vamos a arrancar nuestro curso. Le pedimos, por favor, a Marcos si puede silenciar, o al anfitrión si puede silenciar el micrófono de Marcos, está abierto. ¿Sí? Bueno, siempre nos pasa algunas veces que estamos con algunos temas, ¿sí? Bueno, buenas noches, queridos alumnos. Mi nombre es Jorge González. Soy profesor de la Fundación IDEA y hace bastante tiempo que estamos dando estos cursos de capacitación, ¿sí? Como siempre, quisiera que alguno me pueda dar el feedback del tema del tema de la calidad de la voz y el tema de la imagen, por favor. Si Jonathan nos puede ayudar. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas noches. Creo que Jonathan no nos escucha. Tal vez hola. Hola, Jonathan. ¿Cómo estás? Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Acá le escucho claramente. Perfecto, Jonathan. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos bastantes colegas, ¿sí? Vuelvo a repetirles, mi nombre es Jorge González, contador público de profesión, trabajo en la Aduana Nacional ya hace bastantes años, ¿sí? Estamos dando cursos en la Fundación IDEA también ya hace bastante tiempo. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que es el tema de marketing de exportaciones y medios internacionales de pago, ¿sí? Entonces, nuestro curso se divide en 2 semanas. Esta primera semana vamos a nosotros ver todo lo que es el marketing y todo lo que es la preparación de un producto cuando queremos exportar. Y en la segunda semana vamos a nosotros trabajar sobre lo que es los medios internacionales de pago, ¿no? Con un pequeño énfasis a la importancia que tienen los medios de pago respecto después a lo que va a ser la valoración aduanera y posteriormente los procesos de fiscalización. ¿Ok? Entonces, vamos a arrancar nuestro curso con esta primera sesión. El tema de los, ustedes muy bien saben que la fundación tiene temas sincrónicos y asincrónicos. Vale decir, el tema sincrónico son nuestras clases. Vamos a tener 6 clases, cada una de aproximadamente 2 horas. Vamos a tener unos pequeños breaks para que ustedes también se puedan descansar y obviamente no sea muy pesada la sesión. Y adicionalmente van a tener ustedes tareas que van a estar en la plataforma que la fundación ha creado para ellos, ¿no? Entonces, hoy ya tienen una tarea de que van a empezar a pensar que nos va a acompañar a lo largo de este módulo y obviamente vamos a presentar un trabajo final sobre él. ¿Ok? Bueno, dicho esto, el tema de la asistencia para mí es importante. Sin embargo, se entiende que muchas personas tienen ocupaciones y tienen algunos temas importantes, laborales incluso. Entonces, obviamente la asistencia es un factor menos. Lo que me interesa es que ustedes participen, ¿sí? No que los vea ahí y sin hacer nada. Entonces, este es un curso de mucho diálogo, de muchas ideas, porque básicamente lo que queremos con el marketing es que ustedes no solamente lleguen a ser buenos asesores en comercio exterior, sino adicionalmente puedan ser promotores de exportaciones, que es lo que más nos interesa. Ok, arrancamos entonces una pequeña introducción. Ahí tenemos a Philip Kotler y Gary Armstrong, quienes crean que son los creadores de este libro que se llaman Fundamentos del Marketing, ¿no? El cual
señalan aspectos muy interesantes de lo que es el marketing, ¿no? Que básicamente es una filosofía de dirección. O sea, es lo que piensa la dirección respecto a la promoción de su producto, ¿sí? Obviamente eso va a generar el logro de las metas de la organización. Cualquier organización lo que busca es un incremento de valor, ¿sí? Obviamente que está traducido no solamente en generar más ganancias, sino en generar más valor a la empresa. Ojo que hay diferencia en estos dos. El hecho de ganar plata es una cosa, de generar utilidades es una cosa. El tema de generar valor de las empresas es muy diferente. La generación de valor viene por el posicionamiento de marca, ¿sí? El cliente a largo plazo y muchos elementos que también tiene este interesante, ¿sí? Pero también está en que cada dirección de empresa puede encontrar dos cosas que es bien difíciles encontrar. Necesidades y deseos. ¿Sí? Necesidades y deseos. Hola Natalia, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu perfume favorito? Cuéntanos. No me gustan los perfumes, no tengo. Perfecto, no hay problema. Está bien. Entonces, tú eres una persona que no eres de las fragancias. Muy bien. Prefiero colonias. Ahí está. ¿Sí? Entonces, tengo que llegar yo a encontrar la necesidad y cubrirla. Los deseos, ¿sí? Los deseos de las personas. Cuando Carlos Estrada, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos. Buenas noches. ¿Cuál es tu vacación ideal? Ahorita con la que termine esta pandemia y la haces. Sería, yo creo, un crucero. Espectacular, un crucero. Comida todo el día, bebidas todo el día, ¿sí? Echarte de panza y bueno, olvidarte. Echarme como foca. Exactamente. Todo el mundo sueña eso, realmente. Estamos tan encerrados últimamente que es... Entonces, lo que las empresas exitosas generan es justamente eso, las necesidades y los deseos. Identificarlos y satisfacerlos. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a aprender estas 2 semanas? Que las empresas quieren exportar porque creen que tienen que exportar. Pero en realidad no le están generando un valor agregado a su producto para ver si está en las condiciones de exportación. Yo quiero exportar chocolate porque no, pues mi chocolate es para hoy. ¿Quién te lo ha dicho? O sea, ¿y cómo sabes eso? ¿Cómo está posicionada tu marca en el mercado para tener negocios? Y por eso es que hay muchos emprendimientos que empiezan a exportar y recaen. Entonces, van a ver en estas 2 semanas cómo no solamente es la idea de la exportación, sino toda una estructura que la acompaña. ¿Ok? Y ojo, nosotros tenemos que también medir, y con eso termina este libro que es interesante, ser más eficaces y eficientes que la competencia. Todo el mundo, todo el tiempo está en una sana competencia o hasta veces una caníbal competencia. Yo quiero sacar embutidos y para mí los embutidos más ricos son los de Stege, pero saca Sofía los mismos embutidos. Más barato. ¿Entienden? Entonces van midiéndose esa situación, ¿no? Otros autores como Jerome McCarthy, William Perol, hacen este libro que es de planeación estratégica, ¿sí? Indica que el marketing va a ser la orientación de las empresas a satisfacer a sus clientes.
¿sí? Y al satisfacer a sus clientes obtiene un beneficio, ¿no? Obtiene un beneficio. ¿Cuáles son las ideas fundamentales del marketing? Ojo, la satisfacción de un cliente, ¿no? Algo que el cliente necesita. ¿Qué cosa necesitará el cliente? Muchas cosas. Y eso es lo interesante. El cliente es una persona tan inesperada que puede crear cualquier cosa. Me pareció muy interesante cuando pero a ella no le gustan los productos, prefiere otras cosas. Entonces puede haber muchas personas que al igual que Natalia tengan esos gustos. Entonces, si yo lo satisfago, Natalia siempre me va a consumir. Todos basados en que todo es un equipo. Yo no puedo ser un capo en marketing y decir que mi producto es el mejor para exportación si tengo una producción lenta, si tengo deudas en el banco, si no tengo inversión de los socios, ¿sí? Si no tengo herramientas que me permitan a mí, cuando uno quiere exportar, debe pensar muchísimo en lo que es la idea global. Pensar local, actuar global. Vale decir, querida Natalia, ¿puedes cerrar tu micrófono? Hay mucho eco. Gracias, Natalia. El beneficio, ¿sí? Es un objetivo de la empresa, ¿sí? No es el único. Su objetivo en realidad es satisfacer a los clientes para que continúen, ¿sí? Como dicen nuestros autores, votando con su dinero por la supervivencia y éxito de la empresa. O sea, quiero tener un cliente para siempre. Yo sé que es bien difícil, pero pónganse a pensar en autos. Buenas noches, Yuli. ¿Me escuchas? Hola. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Bien, Yuli, dime. ¿un vehículo propio? No, no tengo. ¿Con cuál sueñas, Yuli? Si yo te dijera, Yuli, mañana te puedes comprar un auto, ¿cuál te comprarías? Sin pensarlo dos veces. Un Ferrari. Un Ferrari. Oh, me encantan mis amigos. Me encantan. Soñar es bueno. En otras universidades y me dice, pucha, yo sueño con un Toyota, digamos, ¿no? Que sueñas en grande, bárbaro. Ferrari, excelente, me parece espectacular. Y obviamente hay que tener el dinero suficiente para un Ferrari, ¿no? Sí, Sin bastante. embargo, ¿tendrías alguna opción intermedia mientras llega el Ferrari? ¿Cómo dice? ¿Tendrías alguna opción intermedia en lo que llega tu Ferrari? ¿Alguna otra marca? Algo, a ver. La hora, lo que más sale son los Celerio y son prácticos, económicos y se pueden conseguir. Súper, Celerio, práctico, económico, barato, porque todo un Celerio que es motor 1000, porque así es el motor, tú le echas 150 pesos de gasolina y bueno, puedes andar toda la semana y un poco más, digamos, ¿no? Andando todos los días. Y es un tema interesante. Les voy a mostrar ahora cómo Nissan, por ejemplo, es una de las marcas con la que prácticamente yo estoy hace muchos años, ¿no? Con y mi suegro está mucho más tiempo que yo, porque estas empresas como Nissan han logrado un objetivo interesante. Su misión no es solamente venderte el auto, su misión también es venderte el servicio postventa. Un servicio postventa que no solamente garantice que tu auto va a estar bien conservado, sino que tú potencialices su valor de reventa para un mejor auto, ¿sí? O para tal vez comprarte algo mucho mejor, pero de la misma marca. Entonces, realmente ahí te casas con la marca a largo plazo.
Y por eso no es tan alejada, la verdad, nuestros anteriores autores cuando dicen, lo que pretende una empresa para ser exitosa es casarte con el cliente para siempre. No solo casarte con el cliente, sino con sus hijos y los hijos de sus hijos, ¿no? Entonces, hay temas interesantes que nosotros no tenemos más que experimentar. Por ejemplo, Marcelo, buenas noches. Marcelo Cano, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. Hola, Marcelo. ¿Tu gaseosa favorita, Marcelo? Sprite. Sprite. Perfecto. Hay muchos que me dicen Coca-Cola, pero es de la línea Coca-Cola, ¿no? ¿Sí? Ok. Sprite. ¿Y hace cuánto la consumes? Unos 10 10 años. 10 años, sí. Marcelo, ¿tú tienes hijos? No, Ah, bueno. Hermanos. hermano, sí. Ok. Ellos optan otras bebidas. Otras bebidas. Perfecto. Sí. Por ejemplo, a mi papá, a mi abuelo le encantaba la Coca-Cola. Es lógico que a mi papá le guste la Coca-Cola. Y es más lógico que a mí me guste la Coca-Cola. Entonces, vamos a ver un video los últimos minutos de la clase de cuál es la ventaja que tiene la Coca-Cola y por qué le va tan bien. Y no solamente gente como Marcelo consume productos derivados de Coca-Cola, ¿no? Sino que también es más poderosa que otras marcas. Bueno, ¿cuál es el objetivo del marketing entonces? Es generar una relación de intercambio, ¿ok? O sea, tú me das un producto o tú me vendes un producto, satisfaces mi necesidad, yo te doy dinero, agregas valor a la empresa, te vuelvo a comprar, generas más valor para tu empresa, yo sigo satisfaciendo mi necesidad. Entonces es una relación de intercambio. Me das un producto que satisface mi necesidad y yo aporto, ¿ok? Esta relación de intercambio la vamos a definir como un acto de comunicación entre dos o más partes, ¿sí? En las que ambas entregan algo valioso y útil para ambos. Yo soy cliente, para mí es útil tu producto. Tú eres empresa, para ti es útil mi necesidad, que va acompañada de el dinero que yo pueda aportar, ¿sí? Si pensamos el marketing como una filosofía, es definitivamente una postura mental, ¿sí? Es una forma de concebir esta relación. No podríamos nosotros generar un valor si no tenemos una relación. Adicionalmente, el marketing lo tenemos que ver como una técnica, ¿sí? Es un modo de generar y de ejecutar esa relación. Porque yo voy a tener que generar algo para que ese mi producto se consuma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, basados en eso, ¿qué llegará a ser el marketing internacional? El marketing internacional, entonces, va a ser algo más global, ¿no? Es un proceso, sí, que va más o menos, hace que la empresa se proyecte a nivel fuera de Bolivia, ¿sí? Obviamente en mercados que son extranjeros. Esto implica que no solamente le va a vender, sino la idea que debería tener la empresa es desarrollarse en esos mercados. ¿Ok? Desarrollarse en esos mercados. Algo muy difícil. Es uno de los temas que muchos emprendimientos se van quedando. O sea, exporto, logro exportar, me va bien, ¿sí? Vuelvo a exportar, me va bien. Vuelvo a exportar, me va bien. Pero no estoy haciendo nada por posicionar mercado. Y obviamente eso no es nada sencillo, pero sí es posible. Hay varios ejemplos que podemos citar de empresas que son de afuera y que logran generar un mercado en Bolivia. Por ejemplo, en el tema de importaciones, Bolivia
hasta hace un par de años era el principal consumidor de aceros Arequipa, que está en el Perú, en cuestión de material de construcción. Entonces, Perú veía que le compraban y le compraban y le compraban y que su producto era muy bueno. Porque, ojo, construir con acero peruano es un tema bastante interesante. ¿Sí? Parte de la chatarra que usan es nuestra, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, el fierro peruano es bastante interesante. Entonces, la empresa, como vio que le estaba yendo bien en la exportación a Bolivia, dijo, estoy generando mucho intermediario. O sea, mucha gente que está comprándome gran volumen y lo está vendiendo, lo está subvendiendo a otras personas, obviamente más caro, y está ganando de lo que yo vendo. Entonces, ¿qué hizo? Hace 2 años, Aceros Arequipa colocó su subsidiaria en Bolivia, que se llama Aceros del Altiplano. Entonces, con ese factor ha eliminado el tema de los intermediarios y ahora importa, obviamente le exporta directamente a esta empresa y esta empresa puede hacer los negocios de manera directa, sin intermediarios. O sea, no quiero citar en estas clases empresas como McDonald's, que siempre nos ponen cuando nos están dando clases, ¿no? Hay empresas que no son tan globales, pero sí pueden competir en ciertos mercados. Entonces es posible. Y le fue tan bien que también tenemos otra empresa que es ArcelorMittal, que también está considerando el tema de competir en el mercado nacional con Aceros Arequipa. Porque así como el acero peruano es súper bueno, también lo es el acero brasileño. ¿Sí? Lógicamente, en el marketing internacional no solamente está el tema del desarrollo en esos mercados internacionales, sino la inversión en fórmulas comerciales más permanentes, ¿sí? Y estrategias de desarrollo de marketing a largo plazo. Las empresas tienen que pensar no solamente en que le vaya bien a un producto, sino que ese producto siempre va a tener un ciclo. Un producto tiene un ciclo, ¿no? Donde está empezando, se está comercializando, se está promocionando, tiene una meseta en la que se va a tener esa presencia en el consumidor. Pero va a llegar un momento que va a descender. Entonces la empresa ya tiene que pensar en otro producto que haga lo mismo. ¿Ok? El marketing es una función empresarial, ¿sí? Que va a desarrollar que va a desarrollar el proceso de identificar, anticipar y satisfacer las necesidades del cliente. ¿Por qué tenemos un tema de identificación? Siempre tenemos que identificar algo que quiera el cliente. Y ahorita vamos a ir aterrizando en lo que ya vamos a empezar a trabajar en esta aula académica. O sea, nosotros tenemos que identificar una necesidad de alguien y que ese alguien esté en un mercado fuera de nuestro país. Anticiparla, ¿no? O sea, yo identifico que tengo una necesidad. Me gusta a mí el chocolate orgánico, ¿sí? Yo estoy en España. Entonces ya he identificado una necesidad, ¿sí? Anticiparme quiere decir que yo llegué antes que otra persona que le vende el chocolate orgánico, ¿no? Y satisfacer mejor que mi competencia. Y esta persona que está en otro país seguramente lo va a necesitar y lo va a promocionar y lo va a trabajar. Hay un supermercado en Estados Unidos que se llama Whole Foods. Este mercado, esta cadena de supermercados es súper interesante porque está orientado a todos los productos orgánicos. Todo lo que son productos orgánicos y digamos que del Green Line, ¿no? De lo que es línea orgánica, línea verde, línea de la salud, ¿ok?
Es un supermercado impresionantemente grande, ¿sí? Yo he estado en un par, uno en Nueva York y otro en Los Ángeles, y los dos tienen la misma filosofía. Puedes ahí encontrar pastas dentales para veganos, jaboncillos para veganos, ¿no? Era impresionante la cantidad. Cremas de manos, yo no sabía que había para veganos, ¿no? Pero que lo hay ahí. Entonces, y ves tú de dónde llegan estos productos, y son China, Corea, vienen también de España algunos, vienen productos importados de varios países, Turquía, ¿sí? Entonces, te das cuenta entonces que hay personas que tienen ya una filosofía, entonces son interesantes potenciales para proyectar tu producto. ¿Cuáles son los motivos que llevan a una empresa a internacionalizarse? El primero, sin duda, y no vamos a ocultar el sol con un dedo, es la rentabilidad. Si diversifico mi riesgo en otros mercados, lógicamente voy a tener una mayor rentabilidad. ¿Sí? Eso está implícitamente relacionado con el desarrollo de ventas. ¿Cuál es mi potencial de vender, de trabajar con la gente de tal manera que ellos me consuman más? ¿Sí? Y obviamente la estabilidad frente a cambios ambientales, culturales, económicos, sociales y políticos. Y vaya que en nuestro país, desde el anterior octubre, vivimos una época totalmente inestable en nuestro país. Primero, factores políticos, inestabilidad, mayor riesgo país. Los exportadores han perdido muchísimos negocios por el tema político, muchísimos negocios. Adicionalmente, ya después de que se estaban medio que recuperando, empieza con el tema de la pandemia. Entonces, definitivamente, ya nos obliga a pensar que si nosotros apostamos todo en un solo mercado, puede ser que no sea la más interesante de las ideas. Mucho tiene que ver, señores, el tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa, ¿sí? ¿Importará? O sea, ¿tengo que tener una super empresa para poder exportar un producto o para posicionar mi marca? No necesariamente, ¿sí? Cualquiera que sea el tamaño de la empresa puede exportar, ¿sí? Siempre que, escuchen esto, genere una ventaja en su mercado local. Una ventaja en su mercado local. Y que no solamente tenga que ver con el tema del producto, sino también con la prestación de servicios, ¿sí? Y obviamente explotar esa figura en el mercado extranjero. Ahí pongo dos que creo que muchos los conocemos, ¿sí? Carla, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Has consumido alguno de estos dos productos? Sí. Ambos. ¿Cuál? ¿Ambos? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Eres consumidora frecuente, de vez en cuando, una vez cada 6 meses, una vez cada semana? Una cada mes. Una cada vez. Sí. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuando, por un problema laboral, Pollos Copacabana cerró 3 semanas? ¿No? Bueno, hubo un problema laboral en la que los empleados de Pollos Copacabana estaban solicitando el tema de un incremento o una nivelación en sus dominicales por el tema de que ellos trabajan todos los días. Fue tan el problema que no pudieron ponerse de acuerdo y simplemente la gerencia de Pollos Copacabana decidió que mientras durara este problema con los empleados, no iba a haber despidos, iba a cerrar la empresa. Y se suspendió temporalmente actividades 3 semanas. Obviamente, cuando hablamos de pollo frito, aquí en La Paz,
podemos ver otras alternativas. Pollo Cochabamba, Pollo Chuy, no sé, pues Don Pollo, Pollos al Espiedo, ¿no? Ok. ¿Cuál fue el efecto después de que cerrara la empresa esas 3 semanas? Impresionante cómo era la fila para poder conseguir un pollo cuando volvieron a abrir. En este tema de la pandemia, tuvo que cerrar también Pollos Copacabana y cuando reabrió, Dios, yo tardé 3 días en hacer mi pedido. Porque yo sí consumo pollos un poco más frecuentes, digamos. Tal vez 2, 3 veces al mes. O sea, porque me gusta mucho. ¿Sí? Entonces, esa ventaja, por ejemplo, de Pollos Copacabana, lo llevó a pensar en ver cómo sería su competencia en Santa Cruz. Ya hace un tiempo, Pollos Copacabana tiene su restaurante en Santa Cruz, en el Ventura Mall. ¿Y cuál es su objetivo? Definitivamente el tema de la expansión del producto. Dime, querido Carlos. Buenas noches. Sobre ese temita quería actualizarles sobre lo que pasó con pollos aquí en Santa Cruz. Yo vivo aquí en Santa Cruz. Ah, buenísimo. Es un tema de discusión en mi casa bastante común esto de qué pasó con Pollos Copacabana en esta ciudad. Porque si bien llegó con bombos y platillos Pollos Copacabana a Santa Cruz y pusieron el lugar más céntrico, más caro de toda Santa Cruz y ahí se armó Pollos Copacabana, tenían que ver la fila. El primer día que abrieron era todos los paseños, hay una fila de cuadras, todos los paseños de Santa Cruz se fueron a la fila. Pasó una semana, 2 semanas, ya un mes y quedó vacío. Fue porque la mayoría de la gente se sacó el gusto de comer un pollo, pero no atrajo al mercado local, ¿no? Y esa pregunta de por qué falló en Pollos Copacabana aquí en Santa Cruz, el día de hoy ya no hay en ninguna parte, creo que solo en el Cine Center. Sí, exacto. O sea, creo que han quedado como un restaurante. Más que por el tema de expansión de negocio para que no sea un fracaso, ¿sí? Pero ahí se encontró, por ejemplo, Pollos Copacabana con un tema muy interesante. Gracias, Carlos, porque realmente nos haces una ejemplificación muy interesante. Pollos Copacabana trató de conquistar el mercado cruceño, teniendo en cuenta la mucha cantidad de gente que se había ido de La Paz allá, ¿no? Y que hay muchos paseños viviendo en Santa Cruz. Pero esa estrategia de marketing, sí, le empezó a fallar porque, por ejemplo, quiso competir como estaba. Y por eso es que para competir en el mercado cruceño, no, porque tú entenderás, Carlos, que un buen pollo en Santa Cruz, ¿cuál es, Carlos? A ver, dime uno que te guste, que te encante. Kiki, toda la vida. Kiki. Que antes de Kiki era Pollos Campeón. ¿Cierto? Sí, correcto. Oh, ahí yo cuando voy a Santa Cruz no le pelo un Pollo Campeón, te juro. ¿Por qué? Y lo más rico, chicos, es de lo que estamos hablando de comida, es el arroz. O sea, el arroz en Santa Cruz es fundamental en un pollo frito. No puedes pensar en un buen pollo frito como Chuy sin pensar en, por ejemplo, un buen arroz. Copacabana trató de entrar a ese nivel e implementó el arroz, y es más, lo tiene hoy en día, lo tiene el arroz aquí en La Paz, que es bien rico también para comerlo, pero no llegó. Entonces, muchas veces esa falla en el tema de no medir bien el mercado es fundamental. También Delicia. Pongo el otro. Hernán, buenas noches, por favor. Tengo un problemita con el internet. Yo no estoy en La Paz, estoy en Puerto Suárez por temas laborales. Muy bien, yo le voy a comentar lo que realmente pasó con Pollos Copacabana, ¿no? Tuvo un gran marketing, hizo una buena campaña de marketing. Lo que pasó en Santa Cruz realmente, porque lo sé, lo he visto muy de cerca,
es que realmente no llegó a tener el sabor que tiene en Occidente. Es claro, misma receta, mismas papas, mismo pollo, se cambió hasta el proveedor del pollo, hasta las papas se la cambió, pero no pegó. No pegó porque realmente hay un tema incluso del sabor por el clima, el pH, etcétera, del agua. Y además no es lo mismo tomar el agua acá en Santa Cruz que te tomes un vaso de agua en Potosí, digamos, ¿no ves? Sí o sí va a variar. Evidentemente, si quisieran llegar a tener, ¿qué le digo?, el sabor de lo que es en Occidente, lo que es en La Paz, ese polito riquísimo, no va a pasar acá. Incluso se usó marketing inverso, porque aún así pegó más, pero no se pudo sacar más, no pudo atraer, no pudo pegar, no pudo posicionarse en el mercado cruceño. Eso fue lo que pasó. Tema del sabor. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Licenciado. Gracias. Hola, Licenciado, dime, por favor. yo creo que no ha sabido satisfacer las necesidades, ¿no?, de los comensales de allá de Santa Cruz. Las necesidades, el sector, ¿no? Súper interesante todas las intervenciones. Y justamente vamos a ver hoy qué factores, todos los factores que tenemos que considerar. Podemos tener una ventaja local, nos puede permitir el tema de la exportación, pero adicionalmente tenemos que conseguir varios elementos que, lógicamente, expertos como van a ser ustedes, van a poder dar ese input. Les comentaba de Delicia, que es otro tema muy interesante. Delicia es definitivamente una marca de helados muy interesante. Son bastantes variados, bien ricos. Y trató de hacer, o sea, y por lo bien que le está yendo en La Paz, al menos en La Paz, porque no solamente ha podido competir en otros mercados, ¿sí? Pero ellos de una se lanzaron a exportar. Lo exportaron al Perú. Eso fue su mercado meta. ¿Qué falló en el Perú con Delicia? Que por cada frigorífico que ponían de los helados Delicia en un supermercado o en una tienda, porque se probó en los dos, Donofrio, que es el proveedor de helados por autonomía en Perú, le ponía 5 al lado por cada uno de los contenedores de los frigoríficos que ponía. No le importaba. Y hacía esa estrategia de competencia, la hacía con Delicia y con cualquiera que quiera entrar al mercado peruano. Por eso es que en Perú tú es más fácil comprarte un Donofrio en cualquier lado, porque en cualquier lado encuentras. Entonces, ¿qué falló? Otro tema de marketing que no es medir bien los mercados, que lo vamos a ver ahora. Pero ojo, no quiero desanimar con eso de que todo va a fallar, no. ¿Tienes una ventaja en el mercado local? Esa es una buena idea para empezar a internacionalizarse. ¿Cuáles son las primeras cuestionantes que tienes que hacer en el momento de internacionalizarte? ¿Le iría mejor a la empresa? Si yo exporto, ¿le iría mejor? ¿Tendríamos un mercado más? ¿Sí? ¿Mejoraría mi posición competitiva en el mercado si yo exporto? ¿Sí? O sea, el tema de la exportación ya hace mucho en una empresa, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas si yo quiero ser una empresa que se va a internacionalizar? O sea, tengo que medir todo ello. Las primeras cuestionantes, básicamente, ¿no? Hay un autor que es Mordesky que dice, bueno, hagamos algunos pasos. Disculpe, una consultita tenía. Querido Marcos, por favor, buenas noches. ¿Cómo está, licenciado? Va a disculpar. Creo que hay un poquito de bulla a mi alrededor. Sobre este tema de la exportación, un ejemplo así rápido y sencillo. Sobre esto va mi pregunta. Yo exporto un chocolate que aquí me cuesta un boliviano
llego a Europa, pero creo que ese mismo chocolate, ya no, por todos los gastos que se van a generar, ahí ya me va a costar 3 bolivianos, puesto venta al público. No me acuerdo bien, creo que leí alguna vez algo de comercio exterior, internacional en la U, no me acuerdo, que si el producto lo tengo que vender afuera, ya por export, a 3 bolivianos, directamente en el mercado local aquí en Bolivia, mi producto lo tengo que vender a 3 bolivianos, igualmente. Esa era mi duda, licenciado. Ah, ya, perfecto. No, en realidad, Marcos, si vas a escoger un producto, ¿sí? Entonces lo vas a someter a todo lo que vamos a ver en el transcurso de esta semana. Lo vas a tener que someter a varios elementos, a la realidad económica en el mercado extranjero, a los precios de tus competidores, a varios elementos. O sea, no es solamente, bueno, dale el for export, no. O sea, nosotros tenemos que medir muy bien el mercado. Por eso les digo, si aplicamos muchas de estas técnicas, en el momento de la exportación, vamos a generar un tema muy interesante, el menor riesgo. Esa es la idea. Que no solamente que sea uno de los factores importantes, Marcos, definitivamente es el factor precio, sin duda, ¿sí? Pero también tiene que ver otros productos, o sea, tiene que haber otros análisis antes de. Y justamente vamos a ver los marcos en todas las variables que tenemos que nosotros conocer en el momento de exportar. Tenemos en este modelo de Mordesky, ¿sí? Que es muy interesante. Primero, que son para él los pasos para internacionalizarse, ¿no? Primero, saber identificar cuál es el modelo de la empresa, ¿sí? Entonces, en ese modelo de empresa va a ser viable la internacionalización. ¿O qué otro modelo de empresa me va a permitir la internacionalización? Y cuando hablamos de modelo de empresa, hablamos de todo este proceso, ¿no? El modelo de negocio. ¿Cómo segmentamos nosotros a nuestro mercado? ¿Cómo proponemos el valor de nuestro producto? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros canales de distribución? ¿Sí? ¿Cuál es la relación con nuestros clientes? Fundamental. ¿Cuáles son los flujos de ventas? ¿Cuáles son los recursos claves que yo tengo? Mi recurso clave estará en mi producción, en mi receta, en mi forma de llegar al cliente, los servicios postventa. ¿Cuáles son las actividades claves del negocio? Los socios claves del negocio también. Aquí entran bancos, aquí entran temas de aduana, aquí entran el tema de ser operador económico autorizado, ¿no? Y por último también la estructura de costos. Todo esto hace que el negocio pueda ser internacionalizado, o por lo menos no el negocio, sino una parte como un producto, ¿sí? Lo segundo que nos invita Mordesky a poder entender es tomar una decisión que sea estratégica, ¿sí? ¿Existe la disponibilidad de los recursos para asignar ese presupuesto de internacionalización? ¿Existe? ¿Cuánto me va a costar? Marcos tocaba un tema fundamental. ¿Cuánto lo tengo que vender? Y bueno, vamos a dar también algunas pautas de eso. Pero básicamente existe un presupuesto porque tiene que separarse. Tiene que separarse lo que tú vas a exportar. Y lógicamente aquí nos invita mucho estos procesos a ponernos a pensar la importancia de tener un departamento de COMEX en la empresa. O sea, gente especializada en comercio exterior, ¿no? Gente como ustedes que están pasando cursos de especialización, o por lo menos gente con conocimiento en comercio exterior que nos permita hacer un análisis previo. Muchas empresas se lanzan a coquetear mercados internacionales sin tener todos estos análisis. En las decisiones de mercado, ¿qué países voy a seleccionar? O sea, ahí está el mundo. ¿Dónde voy a competir?
No, voy a competir. Y era interesante en el anterior módulo que pude dar esta materia, como una persona, una de las alumnas que trabajaba en Laboratorio Sinti, quería internacionalizar el Mentizan, ¿sí? Que está muy interesante, ¿no? Súper interesante. Hoy más que nunca todos queremos un Mentizan, ¿sí? Para la garganta, para posiblemente el resfrío, ¿sí? Entonces, ella quería internacionalizar el Mentizan. Entonces, por ejemplo, ¿dónde quería hacerlo? Ella quería competir en Chile, ¿no? Por algunas ventajas que ella había conocido. Ahora, el cuarto punto que nos establece Mordesky es ¿qué producto tiene más posibilidades de éxito? O sea, si yo soy Delicia, tengo una gama de productos. Tengo el sándwich, tengo el cono, tengo los helados de agua, tengo, no sé, me pongo a pensar el brownie, que también es un tipo de helado que a mí me encanta. ¿Cuál de esos productos voy a internacionalizar? ¿Todos? ¿Unos cuantos? ¿Sí? ¿Cuál es el producto? ¿Qué portafolio de productos voy a mostrar afuera? ¿Ok? 5. ¿Cuál será la más idónea? ¿Sí? De las formas de entrada a los mercados del exterior. ¿Sí? ¿Qué tipos de decisiones jurídicas voy a analizar? ¿Qué tipos de clientes? ¿Qué nivel de servicio voy a entregar? ¿Solamente voy a vender el producto o voy a generar un servicio adicional? ¿Ok? Generalmente, muchos autores coinciden en que cuando vendes un producto, deberías también vender un servicio. ¿Sí? Sin embargo, muchas veces las empresas consideran éxito solamente el tema de la exportación. Y eso también es bueno, porque por ahí se empieza. ¿Sí? El tema de mis recursos humanos. ¿Sí? ¿Cómo va a afectar mi plantilla si el negocio se internacionaliza? ¿Voy a mandar gente allá? ¿Sí? ¿Voy a mandar personas que hagan el tema del feedback a la empresa? Alguno me hablaba, Hernán, era muy interesante su intervención. Él decía el pH del agua. Ah, interesante. Entonces, ¿no sería bueno que yo mande a gente allá para ver cuál es el pH, cómo va el producto, cómo va a reaccionar, ¿sí? Va a ser el mismo sabor, no el mismo sabor? Miren, Copacabana podía hacerlo desde el principio y no gastarse los $250,000 que se dijo que se gastó para meter el restaurante. Porque, ojo, fue una inversión muy fuerte. Entonces, aquí Hernán nos da una información así fundamental. O sea, era el tema del agua. Sí, era el tema de la reacción del producto. Carlos nos decía, no, era el tema de que solo satisfacía un tiempo, el gusto todas esas cosas se miden antes. Y si yo tengo recursos humanos que me permita poder evaluar ese tema, los tengo que mandar. Los tengo que mandar a que investiguen, a que prueben, a que me digan, ¿sabes qué? Nos va a ir bien, métele. No, nos va a ir mal. Esto va a durar un mes. ¿Y como qué? Nos están dando con el tiempo la razón. Y ¿Puedo hacer una intervención igual ahí? Querido Hernán, dime por favor. Sí, tal cual, usted tiene mucha razón con el estudio que se debe hacer previo a un lanzamiento de un producto o un servicio, ¿no? Un claro ejemplo que lo podemos dar, bueno, 2 ejemplos muy fuertes, que no sé si los marqueteros por lo general saben, el tema de McDonald's, por ejemplo, en La Paz. Tema de té. Invirtieron millones, incluso nadie sabía, invirtieron casi 1 millón para mover el satélite y decir, McDonald's será en la esquina de la avenida 17 de Calacoto, porque hacen incluso el estudio de cuántas personas pasan en un taxi, en un minibús,
en un auto particular, en una moto, etcétera. Cosa que posterior a eso, Gloria Medina pues dijo, gracias, el estudio ya está hecho, ahora es aquí Burger King, ¿no? Hace todos los estudios. Y es tan tonto como marketing. McDonald's perdió una gran plaza que tenía en Bolivia por algo tan bobo, como les decía, que era el cambio. No contaban casi nunca con cambio, una empresa tan grande que los liquidó. Y decían, bueno, no tiene cambio, entonces me voy a comer otra cosa. Eso buscaba el cliente. Gracias. Así es, querido Hernán. No, y como te digo, la caída de McDonald's tiene que ver justo con el tema de que consideró todo menos el factor social. Consideró todo menos el factor social. Entonces ya tenemos varios ejemplos. Miren, vamos construyendo en esta clase varios ejemplos para que ustedes ya al final empiecen a pensar en algo que quieran exportar. Porque la idea es que de este curso, ustedes como trabajo final encuentren un producto para exportarlo, habiendo hecho todo el análisis, ¿sí? Obviamente vamos a usar muchos supuestos y vamos a ir trabajando en el tema, pero su primera tarea, chicos, es encontrar algo que quieran exportar. Y obviamente vamos a someterlo a todos los análisis que estamos viendo. En la decisión financiera, básicamente, como les digo, es cómo se va a financiar el presupuesto. Te vas a prestar plata, cuentas con el dinero, cuál es el presupuesto asignado. Entonces, todo eso es en la etapa de diseño. Entonces, vamos a analizar cuáles son las etapas de internacionalización. ¿Sí? Primero, todo empieza en la decisión. Yo quiero exportar. Eso lo va a mandar la alta gerencia, ¿no? Entonces, yo considero que debería tener un departamento, una unidad, una persona. Eso va a depender de la capacidad de la empresa. De decir, yo quiero generar un departamento de exportación. Lo tercero que tenemos que ver es las redes internacionales de distribución. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de un broker, a través de un cliente que previamente defina, ¿sí? En una feria, en algo, ¿sí? Y obviamente la cuarta etapa ya es poner en marcha el proceso, que es el inicio de los procesos de inversión. ¿Sí? Obviamente todo eso lo vamos a ir viendo cómo funciona, pero básicamente muchos de los éxitos están en hacer el análisis previo antes de meter la plata, que hagas todo el análisis que vamos a realizar en este curso. ¿Sí? Obviamente no es una receta mágica, no es un tema que tiene que salir al pie de la letra. Cada producto y servicio es diferente, cada concepción es diferente. Entonces, siempre es bueno ver todos estos factores para que sea más exitoso el proceso de exportación. Bueno, en las empresas también tenemos que ver su orientación, porque si su orientación es de alguna forma, su filosofía de gestión también va a definir cómo está encarada para el tema de la exportación. Tenemos orientaciones etnocéntricas, o sea que las empresas se dedican a su país nativo, ¿sí? Tenemos orientaciones policéntricas, donde la empresa se dedica a satisfacer o adaptarse al país anfitrión. Tenemos orientaciones regiocéntricas, donde ya las empresas con la capacidad que tienen, ya pueden actuar a nivel regional, ¿sí? Por ejemplo, Sudamérica, Centroamérica. Entonces ya es más países en los que ellos tienen la capacidad de la empresa de poder llegar. Y también tenemos las orientaciones geocéntricas. Estas ya son empresas muy grandes que ya hablan del tema de la necesidad en todo el mundo. ¿Ok? En todo el mundo. Por ejemplo, yo cito otra empresa que es bien interesante, pero tiene éxito en La Paz y no se va a mover
y no se va a mover. Factura que da vértigo. Les digo, realmente esta empresa factura muchísimo, muchísimo, ¿no? Pero no le interesa competir en otro lado, ¿sí? Las empresas de orientación etnocéntrica, entonces, son aquellas que su ámbito de actuación es siempre limitada a un espacio local. En este tipo de empresas es muy difícil que esas empresas la quieran exportar su producto. Entonces tú ya como asesor de marketing, ya tienes que ver que esta empresa no le interesa ese tema. Entonces la exportación es un tema prácticamente cerrado, ¿sí? Se dedican al mercado doméstico, planteamientos estratégicos netamente internos. No les interesa otro. Hay empresas, un poquito, que se dedican más a lo que es la orientación policéntrica y lo que les explicaba, ¿no? De generar el tema del país anfitrión, ¿no? Entonces va a asumir planteamientos de los patrones de compra extranjeros, ¿sí? Inherentes a ese mercado específico. Por ejemplo, la minera San Cristóbal, ¿sí? Que esta empresa está obviamente orientada a todo lo que es Bolivia, ¿sí? Pero con fines de negocios internacionales. En este tema, su mercado es único, o sea, el país anfitrión, su mercado es único, y va a adaptarse a todos los procesos socioculturales, todas las peculiaridades que tiene el mercado local, ¿sí? Y obviamente va a adaptar todas esas esencias del país anfitrión para cubrir las exigencias del país donde va a exportar. Una consulta, licenciado. Carlos, por favor. Sobre el ejemplo de orientación policéntrica, la minera San Cristóbal, en realidad sus clientes no somos los bolivianos, ¿no? En realidad la minera San Cristóbal es exportadora, envía al exterior. En este caso, la orientación de esta empresa policéntrica, estamos hablando de sus clientes en el exterior, no de Bolivia, ¿correcto? Así es. Sin embargo, esta empresa, querido Carlos, ha entrado con la finalidad de satisfacer ya a lo que era el anterior, o sea, a lo que son las empresas extranjeras. Entonces, no solamente él está pensando en exportador como tal, sino sus socios estratégicos ya son los clientes de afuera. Entonces, por ejemplo, saben que uno de los minerales que más exporta, sí, por ejemplo, está entre ellos la plata, o está el tema de algunos minerales para uso bélico, para armas. ¿Ok? Entonces ya tienen sus mercados meta ellos, entonces saben cuánto es la ley que tienen que exportar, ¿sí? ¿Cuál es el tema de los volúmenes de exportación? Entonces esta empresa no solamente ya ha pensado en la competencia en el mercado de afuera, sino que mucha gente de afuera ya le ha dicho a ellos cómo realmente tienen que exportar. Y entonces ellos no solamente ya tienen el mercado asegurado, sino que adicionalmente ellos han trabajado en la empresa no solo para cumplir todas las especificaciones del país donde están viviendo, donde están produciendo, pero también conviven con el país anfitrión, ¿no? Entonces, es un tema interesante. Otro que podemos colocar acá es justamente lo que es Aceros Arequipa. Ya desde el punto de vista del peruano que quiere exportar, entonces se va a adaptar a todas las necesidades del país boliviano, pero está expandiendo en realidad el negocio porque se está adaptando a todas las normas en Bolivia para exportar. Tenemos otras empresas que son que llaman de orientación regiocéntrica o geocéntrica. Entonces, estas empresas que quieren competir fuera, ¿sí? Básicamente ya ven al mundo como el mercado competitivo, ¿sí? Es único y global. Ah, qué interesante. Acá ya no se adapta a nada. Estas empresas están tan bien posicionadas que ellos
lanzan un producto que saben que les va a gustar a sus consumidores. Tiene tanta capacidad de poder satisfacer muchas necesidades al mismo tiempo que ellos ya no tienen que preocuparse porque el llegar al mercado y que les guste o adaptar su producto para que les guste. Ellos lanzan un producto y saben que les gusta. Hay mucha gente que les gusta estos aparatitos que son los iPhones, ¿no? Entonces, o los Samsung. Entonces, ellos van a lanzar el nuevo iPhone 11 o el iPhone 12. Vas a ver el iPhone 13 seguramente y te lo vas a comprar. Te lo vas a comprar. Y ellos ni siquiera han pensado en la legislación nacional. No les interesa. Ellos lanzan el producto y se enrollan. El tema Nissan también es una empresa muy interesante, por eso les digo, más allá que a mí me gustan mucho esos autos, el tema Nissan es una empresa que no solamente el producto que hace lo vende, pero también te hace casar con la marca, ¿sí? Es muy interesante. Ok, señores, nos daremos 5 minutitos en eso, yo voy a un poquito refrescar mi garganta. Y adicionalmente se pueden parar y pueden irse a servir un tecito, ¿sí? Y vamos a volver en un ratito, por favor. La clase va a seguir siendo grabada para que podamos terminar, ¿ok?
Queridos alumnos, vamos a continuar entonces, por favor, en este tema. Y bueno, vamos a ver entonces el entorno internacional. El entorno internacional en el que va a ir a competir o tenemos que medir para poder mandar nuestro producto, ¿sí? Entonces, hay algunas definiciones muy interesantes de algunos autores de marketing, ¿no? Está, por ejemplo, Elliott Brothers, que habla que la adaptación de la mezcla de los elementos del marketing a los factores del entorno determina el resultado final, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a adaptar yo a mi entorno internacional? ¿Sí? O sea, tengo que tener un tema ya determinado, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad de la empresa de la adaptación? ¿Sí? Para adaptar, y esto ya nos lo dice Categoría Graham, ¿sí? Para ajustar y adaptar un programa de marketing a los mercados incontrolables extranjeros, ¿sí? Los profesionales deben ser capaces de interpretar efectivamente la influencia y el efecto de cada mercado. Entonces ya no es tan sencillo como no solamente quiero mi producto, sé que mi producto es buenísimo, no. Tengo que ver también cómo reacciona el mercado afuera, ¿sí? Y otro factor que va a ayudar muchísimo es el tema tecnológico, ¿sí? O sea, en tema de innovaciones, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que mi producto tenga una ventaja relativa a sus competidores? En el anterior curso tenía una persona que quería exportar, por ejemplo, sí o sí café. Entonces, pero un café que sea un café especial, que sea de los Yungas, por ejemplo. Y me pareció súper interesante, ¿sí? Pero el momento en que, bueno, ya metes el tema del café y es un tema interesante de exportación, obvio, te van a pedir un mejoramiento siempre de ese producto. Entonces, no solamente, como les digo, sabe bien, sino también el tema del factor tecnológico que hace que los procesos sean automatizados. O sea, por ejemplo, yo he podido comerme una McDonald's en Lima, una McDonald's en Argentina, una McDonald's en Chile y una McDonald's en Estados Unidos. Entonces, en McDonald's, ¿no? Realmente la diferencia es muy mínima. ¿Y eso es por qué? Por la estandarización de sus procesos. Entonces, son procesos tan estandarizados que obviamente saben qué tipo de carne comprar, qué tipo de pan, qué tipo de todo para que realmente el tema sea, de sabor sea único. Bueno, hay sus variaciones, ¿no? Hay sus variaciones. Y obviamente McDonald's se trata de adaptar también a las regiones donde compite, ¿no? Por ejemplo, en Lima, ¿sí? Por ahí tienen su ají típico de Lima para poder trabajar. En McDonald's, cuando estaba acá, tenía el tema del ají, porque obviamente se adaptaba, pero con muy pocos temas. Básicamente los temas más importantes vienen por la estandarización, y la estandarización tiene que ver mucho con la tecnología. Entonces, ese es mi entorno internacional. Entonces, ahí yo tengo que evaluar 4 elementos importantes, que ahora los vamos a ver. Pero básicamente, cuando tú perfilas el entorno del mercado, tú tienes que hacer todo tipo de análisis, ¿no? Análisis, por ejemplo, de dónde vas a competir, los tipos de cambio, los riesgos políticos, el desarrollo tecnológico, la competencia que vas a tener, ¿no? Entonces, para decidir si existe realmente el potencial en el mercado exterior y cuáles son sus características y qué debes adaptar de tu producto para entrar en ese mercado. Es en ese sentido, sí, es en ese sentido
que puedes ver perfiles, puedes ir perfilando el mercado. Pueden existir varios tipos de variables. Puede existir la variable estabilidad, ¿sí? Que no va a haber cambios significativos, ¿no? O riesgos que puedan generar, riesgos obviamente que pueden alterar tu proceso de exportación. Hay mercados que pueden llegar a ser hostiles, ¿sí? Y que obviamente, porque son mercados muy competitivos o son mercados un poco turbulentos. Hay mercados que son complejos, ¿sí? Porque es muy difícil su comprensión, ¿ok? En todo sentido. Por ejemplo, un tema que vamos a ver es el tema de la India. O sea, si quiero entrar con algunos productos en la India, ellos tienen factores culturales y religiosos diferentes. En la diversidad, cuando el mercado es muy diverso, ¿sí? Entonces es muy difícil hacer con precisión cuáles son las variables más significativas. Entonces, los mercados donde vayamos a competir van a tener ciertas características que van a hacer que haya mercados estables, ¿sí? Que haya mercados que sean simples, favorables e integrados. Pero ojo, estos son los que en teoría menos hay. Porque si realmente existieran estos mercados, yo sin pensarlo dos veces exporto porque sé que todo está bien. Pero hay mercados que sí nos establecen algo de estabilidad. Pero más nos vamos a ir al punto 2, a los entornos reactivos adaptativos, ¿no? Son mercados relativamente estables, pero son prácticamente favorables. Entonces, yo sé que no todo tiene que ser una taza de leche, pero por lo menos acá sí no va a haber un mayor riesgo y puedo invertir. Donde no puedo invertir es en el 3, en los entornos inestables y turbulentos, donde son dinámicos, son complejos, son hostiles y son diversos. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes invertirían, solamente les pongo el ejemplo, invertirían en Venezuela, exportarían a Venezuela. Difícil. Tiene uno de las tasas de riesgo país más altas. Su entorno político es inestable. Entonces, obviamente, son ejemplos que tú tienes que medir. Bueno, hemos visto el marketing, tenemos la idea de exportar, entonces sabemos que nuestro producto tiene un potencial, entonces veremos qué factores debes considerar para exportar. Primero, está ¿para qué hacemos este análisis? Para poder lograr medir el riesgo de exportar, ¿sí? Porque cada país va a tener su estructura y su estructura y su potestad aduanera de manera diferente. Y hay variables macroeconómicas que tienen características que debemos considerar. Todas estas variables, sin duda, van a repercutir ¿en qué? En la decisión que nosotros vamos a tomar respecto a inversión. Empezamos con los más interesantes. El factor económico, ¿sí? Los principales factores económicos que debemos considerar: la tasa de inflación, la evolución de precios y salarios. La gente tiene para el consumo, el déficit público, ¿no? La tasa de desempleo. ¿Cómo puedo exportar algo que es, qué sé yo, joyas en un país donde la tasa de desempleo es altísima? El tema del PIB, el precio interno bruto, la renta per cápita, la distribución de la renta, los estándares de vida, ¿sí? ¿Cuál es el salario mínimo nacional?
tipos de intereses, la fluctuación del tipo de cambio, ¿no? El déficit exterior, si es un país que debe un montón de plata. Por ejemplo, Argentina tiene un tema de endeudamiento impresionantemente alto. Entonces, no es aconsejable. ¿Qué más tenemos? La balanza comercial, el nivel de precios, ¿no? Las reservas internacionales, la inversión extranjera, la situación de crisis del país en el tema económico, básicamente, ¿sí? Evolución del sector industrial, la política fiscal, ¿sí? ¿Cuál es la presión tributaria de un país? ¿Sí? Entonces vamos a ver el porcentaje de los impuestos sobre el valor PIB y sobre el precio interno bruto y vamos a medir la presión tributaria. Si la presión tributaria es muy grande, quiere decir que los impuestos están siendo exaccionantes en ese estado. Si la presión fiscal es alta, porque eso implica que hay mayor participación del Estado. El tema de mercado de valores, ¿sí? Sus índices. Todos estos son algunos elementos a considerar. Puedes considerar los más importantes, ¿ok? Entonces, ya empezamos por los factores económicos. Veremos otro ángulo, el factor sociocultural, que es básicamente, ¿sí? Los factores que son las variables típicas y peculiares que determinan una sociedad en la que queremos competir. Entre ellas podemos ver la demografía, las tasas de crecimiento y natalidad, ¿sí? El porcentaje de envejecimiento de la población. ¿Por qué les va bien a los cruceros en Europa? Porque la mayor parte de la gente ya son más viejitos y quieren viajar. Entonces es muy interesante vender paquetes de cruceros a Europa. ¿Sí? Entonces, por el tema de que la mayor parte de la gente ya está jubilada y tiene plata, ¿no? Movilidad social, los estratos en el sistema social, ¿sí? El lenguaje es a veces interesante, ¿sí? El nivel educativo de las personas, ¿sí? La incorporación laboral de las mujeres, factor importante. O sea, si las mujeres participan en el tema laboral, entonces tienen plata. Y si tienen plata, puedo llegar a ellos como productos. Pero si en un país donde se restringe el tema del mercado laboral de las mujeres, o es un clima muy machista, entonces es ridículo que yo le quiera vender a alguna mujer algún producto, porque voy a tener que pasar por el filtro marido, por el filtro caballero, ¿no? Entonces, complicado. Los valores culturales, ¿sí? La religión, la ética, la estética. Interesante. ¿Sí? Hay países donde realmente las personas se cuidan más que en otros. ¿Sí? Valores ecológicos, tendencia al consumismo. En nuestro país nada más. Siempre va a ser un buen negocio Santa Cruz. Siempre. Porque la gente en Santa Cruz a mí me encanta. Porque la gente en Santa Cruz consume. ¿Sí? Puede a veces que estar pendiente del refrigerador que está maluco en la casa, pero sí te compra los últimos zapatos que están de moda, ¿no? Entonces, ese tema es muy interesante y muy importante. Afiliación sindical, ¿no? Si es que las personas tienen mucho el tema social de las empresas, entonces gente que no consume. La conflictividad social, ¿sí? La defensa del consumidor, ¿sí? Son temas importantes en el factor cultural. Veamos el tema de los factores político-legales, ¿no? Que básicamente es el perfil y la orientación de lo que son los líderes al lugar donde queremos competir.
Básicamente, en estas jurisdicciones territoriales, el derecho y toda la connotación legislativa es importante, porque nos van a dar las pautas de cuáles son las leyes y las normas. No tenemos que conocer todas, ¿sí? Pero sí las más importantes. Y para eso tenemos algunos factores a considerar, como la situación política, ¿sí? Tenemos la legislación económica, ¿no? La normativa, por ejemplo, del envase, de la etiqueta de los productos. Entonces, si yo quiero competir en un lugar donde la etiqueta y el envasado son controlados, entonces es un costo adicional que va a incrementar mi precio. Las medidas antidumping aplicadas. O sea, las medidas antidumping no es más, chicos, que las medidas arancelarias que va a colocar cada país. Nuestro país, por ejemplo, tiene un arancel del 40% para ropa. Entonces es un mal negocio vender ropa a Bolivia, porque además necesitas una autorización previa. Entonces eso se dan las barreras arancelarias, las normas laborales, ¿sí? Los derechos aranceles, los cálculos del valor de las mercancías en aduanas. Bolivia tiene un IVA del 14,94%, que es IVA aduanero. Entonces, sobre 14,94 ya tienes que empezar a imaginar cuánto más es. Las compras públicas, el control de precios, ¿sí? Las normas técnicas de seguridad, las licencias de importación, los contingentes, las cláusulas de salvaguarda de los derechos compensatorios. Entonces, son una serie de parámetros que obligan a la empresa a también considerar el marco legal, ¿sí? Si hay cláusulas de salvaguarda, o sea, quiere decir que tú no puedes importar libremente un producto y tienes que tener alguna autorización en el país donde vas a exportar. Porque hoy, obviamente, se está protegiendo la industria nacional. Entonces, esos son factores muy importantes. Los impuestos, como siempre, los impuestos locales, ¿sí? ¿Qué más podemos ver acá que sea interesante? El tema de las normas del derecho público y los derechos del consumidor. Importante. Un país donde tienen un tema, pero tremendo de defensa al consumidor es Argentina. Su nivel de defensa al consumidor es impresionante. Impresionante. Un día yo estaba en Buenos Aires con un primo y él se compró una bolsa de alfajores, ¿sí? Y extrañamente agarró y abrió la bolsa de alfajores y empezó a sacar los alfajores. Y yo no entendía por qué hacía eso y empezó a contar los alfajores. Y yo le dije, pero oye, aquí dice que son 24 unidades, o sea, ¿por qué los cuentas? Porque me dijo, la otra vez encontré 23 y me regalaron 5 paquetes. ¿Por qué? Porque hay un nivel de defensa del consumidor tremendo. No, ni siquiera decirles en Estados Unidos. O sea, si tú alguna vez te ha tocado un producto dañado, es inmediatamente reemplazado. Si te ha tocado te ha hecho daño a la salud pública un producto, ya eres millonario. Ya eres millonario. Porque realmente el tema de defensa al consumidor es tremendo. Hemos visto los factores económicos, hemos visto los factores culturales, hemos visto los factores legales, ¿sí? Ahora vamos a ver los factores comerciales y que tienen que ver básicamente con las características del sector donde quieres competir, ¿sí? Y obviamente están relacionados también con lo que es el producto y sus costos. Y entre ellos podemos ver, por ejemplo, el volumen de ventas, en ventas físicas que pueda tener la empresa, las posibilidades que se tienen de ampliar la estructura comercial, la posibilidad de acceder a nuevos mercados, las previsiones de ventas futuras, ¿sí?
la evolución del consumo en el lugar donde estás compitiendo, ¿sí? La fase del ciclo de vida del producto. Ya les he dicho, un producto empieza con la formación, ¿sí? Viene el tema de la expansión, viene la meseta y viene la caída del producto, que es inevitable para cualquiera. La tasa de saturación, eso es un tema interesante, la tasa de saturación. Medir cuántos competidores están compitiendo en un mercado, ¿sí? Y cuál es el porcentaje de ese mercado, ¿no? Entonces, si yo quiero entrar a la industria del chocolate en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, tú vas a tener, no diremos miles, pero cientos de marcas de chocolates. Entonces, no es un mercado demasiado saturado, ¿sí? Entonces, el sector chocolate de Estados Unidos no es tan interesante. La evolución de los precios, el control de los mismos, los medios de comunicación que a veces prohíben el tema de algún marketing de algún producto, ¿sí? Las cuotas de la participación de los competidores. ¿Cuántos competidores hay y cómo se distribuye el mercado? La intensidad de la competencia. Y ya les he dicho, Delicia no funcionó por el tema competencia en el Perú. El producto era muy bueno, el producto era interesante, pero la competencia es lo que lo dañó, ¿sí? Algunas barreras de accesos a nuevos competidores, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver también con el anterior tema que hemos visto, las barreras arancelarias. O sea, le cobro más impuestos a una persona del extranjero que a una persona nacional. Políticas de precios, el nivel de competencia de las marcas blancas, ¿sí? Toda la que es línea blanca, ¿no? Es el tema de los electrodomésticos, ¿sí? En otros países es terrible, se muerden los productos electrodomésticos también, ¿sí? ¿Cuáles son los distribuidores? ¿Cuáles son los clientes? ¿Cómo son los grados de distribución? Todo el tema comercial. Hay gente que tiene el tema de delivery impresionante. Por ejemplo, Estados Unidos es un tema de delivery donde creció, donde nació el delivery. Entonces, esos también son grados económicos que debemos considerar, ¿no? Nuevas fuentes de suministro, ¿sí? O sea, que yo estoy exportando castaña, ¿sí? Yo exporto castaña a España, pero ya resulta que ellos ven el tema de la castaña también, entonces va a haber un tema de competencia porque hay un nuevo suministro que hace que los productos de afuera no van a tener un buen éxito. Factores comerciales. Y también entran en nuestro análisis los factores tecnológicos. Ojo, vuelvo a insistirles, queridos alumnos, no es necesario que todas estas variables ingresen en su análisis. Ya tenemos que ver que están en el entorno y ver si nosotros también los podemos conseguir. ¿Ok? Entonces, una variable estratégica dentro de este análisis que estamos viendo es el tema de la estructura tecnológica de nuestro producto, del cambio tecnológico que debe estar presente en la organización para poder ingresar a un nuevo mercado y más del exterior. Entonces, tendríamos que analizar también el grado tecnológico donde vamos a competir. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero exportar cerveza, vamos a hablar de paceña, quiero exportar cerveza a Alemania. Entonces, esa exportación de cerveza a Alemania es más fácil yo vender el producto hecho o yo encontrar un lugar donde puedan hacerme con las mismas especificidades y características que yo quiero para el mercado extranjero. Entonces, tal vez ahí ya no vender el producto, ya no lo exporto, sino vendo la marca, vendo la receta, el know-how.
cómo actúa la demanda en el tema tecnológico, ¿no? Esto para productos específicamente que ya son más electrónicos, electrodomésticos, entonces, ¿cómo actúa? ¿Sí? Las amenazas de la actividad de la empresa con el tema de la aceleración de la tecnología es un tema importante. La dependencia de la tecnología. ¿Cuán dependientes son los productos del grado tecnológico? ¿Cuánto menos ingresa la mano humana? Las políticas de presupuestos. Existen países donde los presupuestos para tecnología y desarrollo son impresionantemente altos. Sin ir muy lejos, Apple. Yo he tenido la suerte y la oportunidad de estar en el campus de Apple, que obviamente por temas de seguridad y temas de logística no puedes entrar, entonces te lo muestran en 3D a través de unos iPads. Entonces es como un coliseo romano, ¿sí? Es muy lindo y adentro tiene canchas de básquet, tiene gimnasios, tiene spas y aparte la gente está desarrollando los nuevos productos Apple. Entonces imagínense la cantidad de plata que gasta en mantener eso para sus desarrolladores. ¿Ok? Es impresionante. Preparación y formación de los trabajadores en las nuevas tecnologías. ¿Cuánto invierten las empresas en tener a los empleados totalmente actualizados? Sí, marcan este tema de la tecnología. Y ahí, para ir terminando, algo que muchas empresas no consideran y por los cambios que han existido lo deben hacer, es el factor medioambiental. El factor medioambiental, sí, es ya la consideración de la conciencia que ha despertado en la gente, sí, los hábitos y lo que está en contra de estos hábitos que son nocivos para el consumo, por ser contaminantes, por ser procesos industriales. Esta revolución verde ha hecho que muchas empresas dejen de exportar ciertos productos. Y también los debemos considerar. En los factores tecnológicos, en los factores verdes, es que cada día hay más leyes, cada día hay más normas para el tema medioambiental. Eso también es un factor que debemos considerar. Por ejemplo, yo quiero exportar el mentizán. Muy bien. ¿Tú me puedes certificar que el mentizán no ha sufrido un tema de experimentación en animales? Peor en seres humanos. Eso tiene que ver. Porque yo no te voy a consumir el producto si obviamente no has hecho el trato correcto. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad también de comer comida flexitariana. Yo apenas entendía el tema del vegetarianismo. Nosotros estamos incursionando al tema de lo que es el ser vegano, pero nunca había escuchado este término del flexitarianismo, ser o sea, una parte flexible de la vegetarianismo. Entonces, yo no entendía y entramos a un lugar donde se vendía comida flexitariana. Entonces son, por ejemplo, procesos en los que se trata la carne de una manera amable. O sea, donde, por ejemplo, tú haces que engorden tus vacas, tus toros, lo que te vas a comer, engorden primero con comida orgánica. Segundo, que el trato al animal sea lo más humano posible, que no esté con rejas, que tenga una libertad, que no tenga el tema del estrés
que causa este tema del hacinamiento del ganado. Y cuando se lo sacrifica, se hacen con temas indoloros para el animal. Entonces, esa es la carne que, por ejemplo, algunos vegetarianos tratan de comer porque son flexitarianos, o sea, han tratado al animal con mucho respeto. Y es algo que se está luchando, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay muchas leyes para que los productores sean más amables con el ganado. Interesante. A mí me pareció realmente buenísimo. Yo me comí una hamburguesa, sí, y me comí un chorizo de ahí, no donde habían tratado. El sabor, obviamente, no le das mucha relevancia, pero sí sabes, estás consumiendo por un tema de conciencia, ¿no? De conciencia. Muy bien, que me parece interesante. Camila, buenas noches. Buenas noches. Hola Camila. ¿Tú escuchaste algún rato del flexitarianismo? No, la verdad que nunca. Interesante, pero ¿no? Es un Sí. tema muy interesante. Entonces, como has podido ver, Camila y queridos colegas, definitivamente no había estado en el secreto, no está solamente en que mi producto es rico, mi producto es consumible, sino en todos estos factores y variables que hemos conocido hoy día. Entonces, la tarea que nosotros tenemos ahora es básicamente el encontrar algo que queramos exportar. Sea cual fuere, no necesitamos un producto, ustedes justifiquen el producto, ¿ok? Justifiquen el producto que quieran, el producto que ustedes vean pertinente, el producto que saben que va a tener un éxito, y justifíquenlo, y además ya empiecen a analizar estos factores. Ya les he dicho, yo no necesito que todos los factores sean analizados. Para nada. Para nada. Lo que sí necesito es que empiecen a ver, primero, qué producto van a exportar y cómo lo van a presentar. Y después empiecen a hacer todas estas cuestionantes, los factores económicos, políticos, los factores sociales, tecnológicos, los factores verdes, ¿sí? Para que su justificación sea interesante. ¿Ok? Eso lo vamos a compartir en un foro donde yo también les voy a hacer la retroalimentación de los productos que quieren exportar. Por favor, les pido que los productos que quieran sean solo productos, no exporten servicios, porque todavía no tenemos una legislación para servicios. Entonces, lo que vamos a hacer es exportar productos. ¿Ok? Y para terminar hoy nuestra clase, les quiero mostrar un video que vamos a verlo, que es que también ustedes empiecen a pensar en que su producto tiene que tener algo de neuromarketing. Les voy a compartir también en el foro, les voy a compartir un material muy interesante de un artículo de neuromarketing, que quiere decir que ya trabajes a nivel de la satisfacción de tu cliente, ya a nivel de su cerebro, ¿ok? Y este tema del neuromarketing no es algo nuevo. Este tema de neuromarketing es algo que también logra tanto que, como aquí Jonathan nos puso en el chat, viene por un tema de fidelización. O sea, ¿cómo somos fieles? Porque trabajan en el tema de nuestro cerebro, ¿ok? Y uno de los más exitosos es Coca-Cola, ¿sí? Quiero compartir con ustedes este video que es bastante cortito, ¿sí? Para que podamos sacar algunas conclusiones, ¿ok? Ya para ir terminando nuestra primera sesión.
En este video vamos a hablar sobre las campañas de empresa Coca-Cola. Y primero, un poco de contexto. Coca-Cola fue creada en el sótano de una farmacia en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, por el Dr. John Pemberton en mayo de 1886. Coca-Cola comenzó a incorporar la idea de hacer que las bebidas fuesen portátiles y embotelladas para aprovechar lo espumoso del producto. El primer año de existencia en el mercado, Pemberton solamente vendía 9 vasos de Coca-Cola al día, por 5 centavos el vaso. Desde entonces, la compañía se ha expandido sustancialmente. Actualmente, Coca-Cola vende sus productos en una tasa estimada de más de 1.9 mil millones de raciones por día, que es el equivalente a casi 1 de cada 4 personas comprando algo de Coca-Cola solamente en un día. Coca-Cola es una de las empresas más reconocidas en el mundo y sin duda es la empresa de bebidas más grande. Coca-Cola controla más de la mitad del mercado global en bebidas carbonatadas, así como una gran parte del segmento de bebidas no carbonatadas. También posee 4 de las 5 marcas más vendidas de gaseosas en el mundo, con la marca Coca-Cola siendo la más conocida y valiosa, aún sin estar en una categoría de tecnología. Dentro de su portafolio de productos, Coca-Cola tiene más de 500 marcas, incluyendo Fanta, Sprite, Relentless y muchas más. Inclusive tienen 3.500 marcas de productos fuera de este segmento de bebidas carbonatadas, con productos que abarcan desde agua embotellada, tés, leche y café. A pesar que el 94% estimado de la población mundial reconoce la marca Coca-Cola, casi el 10% de sus ingresos anuales, o sea, casi 41 mil millones de dólares, los asignan a campañas de publicidad y marketing. Este presupuesto de 4 mil millones de dólares en promedio al año son gastados en una amplia gama de tácticas de marketing a través de múltiples regiones geográficas. Irónicamente, y a pesar de ser la marca más reconocida y con el mayor presupuesto para su publicidad e imagen pública, les permite a Coca-Cola el poder experimentar y ser creativos con su marketing, brindando la oportunidad de recordarnos por qué son tan exitosos como lo son actualmente. ¿En qué se centra la publicidad de Coca-Cola? Pues se centra en entrenar a nuestros cerebros para asociar a la marca con buenas sensaciones como son la felicidad, los amigos, sentirse relajados y finalmente amar algo más allá que la gaseosa misma, y es lo que los hace buenos en lo que hacen. Veamos algunos ejemplos. Y para muchos, la llegada de la temporada de Navidad se asocia con la llegada del camión de Coca-Cola. Y este es un punto culminante de esta temporada en donde se genera y maneja la emoción para la Navidad. Esta táctica del camión es de a mediados de los años 90, pero el interés de las personas hace que Coca-Cola se siga valiendo de esta táctica año tras año, ya que utilizan el lado nostálgico de todos nosotros. Por ejemplo, el foco de la campaña de Navidad del año 2015 se centra en un niño que tiene como objetivo difundir la alegría de la Navidad a través de compartir Coca-Colas para aquellos que están haciendo de la Navidad una realidad, incluyendo a un padre de familia, una dependienta de una tienda y al propio Santa Claus. Ahora los aspectos importantes del anuncio es que apunta a toda la familia y a la capacidad de proporcionar la experiencia de convivencia familiar, que es el punto esencial. Este comercial sigue de cerca a las Coca-Colas, siguiendo sus principios primarios en su publicidad, donde en lugar de intentar venderte el producto, mejor se enfocan en vender un concepto positivo como la felicidad, la familia y el compartir. Tal y como lo podemos ver, en Coca-Cola se han convertido en expertos en la venta de estos conceptos no concretos y en este tipo de videos, de ejemplo, como muchos videos que utilizan, siguen siendo fieles a sus valores centrales que utilizan en campañas de marketing durante todo el año. Recientemente han modificado un poco su fórmula tradicional de publicidad, adoptando un enfoque más multicanal, ya que tradicionalmente se utilizaban solo comerciales, anuncios impresos y espectaculares con un punto focal a lo anterior mencionado y a las festividades. Sin embargo, recientemente se han añadido a la plataforma como Coca-Cola Televisión y un aumento a su enfoque en campañas de redes sociales con el uso de hashtags y un emoji de Coca-Colas. Y esto ha sido un intento de ampliar su radio de influencia. Ahora, en el siguiente ejemplo, podemos ver la campaña de Comparte la felicidad con Coca-Cola y que ha sido uno de los pilares clave de la maquinaria publicitaria, en donde implica múltiples estrategias anteriores de otros años, como el uso de las máquinas expendedoras de Coca-Cola de alquimia y el gran éxito de colocar el nombre de personas en las latas, y que hablaremos de esto más adelante. Sin embargo, el intercambio de Coca-Colas puede haber creado exitosamente la mayor interpretación literal de compartir una Coca-Cola, y esta se ejecutó con una lata de Coca-Cola con aspecto regular y que al ser retorcida se convierte en 2 mini latas, permitiendo probablemente uno de los más fáciles métodos de compartir una Coca-Cola, aún al estar en movimiento.
Y como parte de su proyecto piloto, Coca-Cola distribuyó estas latas a personas sedientas en Singapur y documentó sus reacciones de las personas que estaban sorprendidas. Para el video final de esta campaña, se implicó a un equipo acompañando a las personas distribuyendo las latas en áreas donde sabían que habría un gran volumen de personas y grabaron las reacciones auténticas. Este video le ha proporcionado a Coca-Cola una gran evidencia de la felicidad en la forma más pura posible, mostrando cómo reaccionarían las personas y el tipo de poder que tiene el compartir. Finalmente tenemos el branding, como se mencionó anteriormente, y posiblemente es la parte más exitosa campaña de felicidad y sería la táctica de branding de colocar nombre a las latas. Poniendo un poco de contexto a esta campaña, se les fue entregado a la directora de marketing de Coca-Cola Pacífico Sur, Lucy Austin, y a su equipo un brief creativo breve en donde el corporativo les daba carta y rienda suelta para entregar un verdadero cambio disruptivo, para desarrollar una idea que hiciese titulares y captara la atención del país. Y la campaña que el equipo desarrolló internamente se le conoció como Project Connect, en función de la ambición de fortalecer el vínculo de la marca con jóvenes en Australia e inspirar el momento de compartir la felicidad con la realidad y el mundo que los rodeaba. De forma pública, a esta campaña se le conoció como Comparte una Coca-Cola. El concepto principal detrás de esta campaña fue el remover la marca de Coca-Cola en las botellas y en las latas y darle espacio para colocar 150 nombres más populares en Australia, que le permitieron a Coca-Cola llegar así al 42% total de la población con estos nombres. Esta campaña casi de inmediato vio una reacción positiva con celebridades no afiliados comprando botellas y generando una conversación en redes sociales, comentando de esta acción como resultado. Dentro de este mismo verano, Coca-Cola vendió más de 250 millones de botellas y latas con nombre en un país con poco menos de 23 millones de personas. Este abrumador resultado positivo condujo a la expansión de esta campaña a través de todo el mundo, llegando a más de 70 países, en donde se utilizaron más de 17,000 nombres, incluyendo apodos y títulos como mamá y papá o novia o novio. Estos títulos adicionales intencionalmente eran para hacer la invitación a darle una Coca-Cola a alguien más, en lugar de guardársela para consumo personal, ampliando el atractivo de la campaña y así utilizar los principios básicos. La capacidad de tal campaña revolucionaria y notable podría argumentarse que depende exclusivamente de la capacidad de relacionarse con el cliente al nivel del rango de visión del ojo. La directora Lucy Austin sugiere que el éxito derivado de la campaña es que nuestro nombre es lo más personal que poseemos y es como nuestra huella dactilar o identidad en una sola palabra. Y al parecer nuestro nombre en una botella o lata se vuelve algo tan personal o algo tan diferente o algo nuestro que podemos tener y cargar con nosotros. Esta campaña capitalizó la tendencia mundial de la autoexpresión y el compartir, pero lo hizo de una manera emocional. El equipo de marketing de Coca-Cola a nivel mundial han lanzado una serie de campañas interesantes, algunas con más éxito que otras, pero solamente muy pocas campañas podríamos decir que fueron un completo desastre, quizás con la excepción de la campaña de la nueva Coca-Cola. La búsqueda continua de generar tácticas de publicidad seductoras y revolucionarias de Coca-Cola sí han ayudado a aumentar las ventas de sus productos en todo el mundo y es probable que no lleguen a bajar el ritmo. Como podrás haber visto, Coca-Cola ha demostrado que al interactuar con sus clientes y no solo al mencionar una y otra vez lo geniales que son, han sido capaces de crecer año tras año y construir una marca, lealtad y un reconocimiento de marca que simplemente no ves en muchos otros sectores y es una lección que muchas compañías podrían hacer con lo aprendido de Coca-Cola. Espero que hayas disfrutado del video y si quieres apoyar este canal, por favor da clic en me gusta, compartir. Ok, queridos alumnos. Entonces, creo que para hacer nuestra primera clase hemos visto muchos temas interesantes. Entonces ya empieza el trabajo de ustedes, ¿sí? Rosaymar, buenas noches. Buenas noches, Cintia. ¿Tienes algo en mente de todo lo que hemos hablado? ¿Algún producto que quieras exportar? Bueno, en este caso, lo que sí me gustaría exportar es los productos que nosotros tenemos como materia prima, ¿no? Producir lo que, bueno, Bolivia se ha caracterizado por tener la materia prima así de primera mano, pero lo malo es que no hemos sabido aprovechar todo eso. Por ejemplo, la miel que se puede producir, que es muy, ¿cómo se diría? Es algo
muy importante para la salud porque tiene muchos beneficios. Entonces me gustaría exportar lo que es la miel y, bueno, hacer derivados o algún tipo de, qué sé yo, no sé, dulces o algo que pueda aportar también a la salud, porque si bien nos damos de cuenta que en otros países no tienen esa oportunidad, ¿no?, de poder adquirir algo que sea natural, porque bien sabemos que ellos consumen mayormente con conservantes, vienen, bueno, con varias cosas, ¿no?, que están dentro de un producto, pero bueno, sería para mí que exportar lo que es la miel. Perfecto, Roselma. Ya hay una idea, queridos alumnos. Así ya esperamos nosotros en el foro todas sus ideas, ¿sí? Tenemos 27 alumnos, están todos. Para el tema de la lista, yo lo que hago es sacar estas capturas de pantalla para que todos tengan su asistencia, ¿sí? Y bueno, empezamos también a evaluarla, ¿no? La asistencia, como le digo, es parte, pero no olviden de sus actividades asincrónicas que hacen todo el módulo, ¿no? Nosotros colocamos actividades asincrónicas que no les van a llevar mucho tiempo, ¿no? Entendemos de su disponibilidad en el diplomado, pero también entendemos de todas las actividades extras que ustedes realizan, ¿ok? Entonces, dicho esto, ya vayan empezando a perfilar algunos temas, vean algún material que ya está en la plataforma. Les voy a dejar un tema de un material adicional que es neuromarketing, ¿sí? Que se los voy a pasar a los administradores de la plataforma para que los suban. Y cualquier cosa, por favor, estamos siempre atentos a todas sus inquietudes. Y ahí, si ustedes tienen un grupo de WhatsApp, ahí dejo mi celular si quieren añadirme para si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún tema que no es no han podido bajar o algo, también me pueden escribir ese número, no hay ningún problema, ¿ok? Dicho esto, señores, que tengan un feliz descanso y nos vemos el día miércoles, ¿ok? Buenas noches. Buenas noches. Chao, chicos, un gusto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Que estén muy bien.